Bienvenidos a todos, mi nombre es Diego Garci, hoy traigo un nuevo video en el canal y este video se llama Reaccionando a mi primer libro. Em, Está ya publicado, lo tengo ahí los enlaces en mis redes sociales, en Diego Garci, en Instagram. Eh, Se llama Desfilando hacia el Gran Despertar y Runway to the Great Awakening, la versión en inglés. En esta historia contamos con el personaje que se llama Maya. Y la verdad es de que quería contar una historia en particular acerca sobre el por qué escribí el libro. Seguramente lo quisiera dejar para algunos comentarios con ustedes, con la comunidad, algunas preguntas que quisieran hacer. Pero en sí quería contar y quería hacer este video de una manera diferente porque ayer tuve una conversación interesante con algunos amigos y uno de ellos mencionó algo interesante. Dijo, qué, qué increíble que hayas escrito el libro, lo acabo de leer y es bueno. Y yo me puse a pensar que cómo le hacen para escribir un libro, cómo llegan las ideas, cómo se ordena, cómo se estructura, porque él decía que en la vida una persona debe de, bueno, nosotros somos bailarines de salsa y él decía, tienes que escribir un libro, viajar y aprender a bailar. Entonces esa era su filosofía de vida y la verdad es de que es cierto. Creo que independientemente de contar una historia, un libro es el reflejo de, del acontecimiento que estás viviendo en tu vida, ¿no? Y lo expones. Creo que esa es la diferencia con los escritores. Los escritores lo que hacen es hacer un poco más consciente su vida y al final compartirlas. Son sus ideas, sus experiencias personales compartidas, ¿no? Creo que él tenía razón en algo, y es que es cierto, cualquiera puede escribir un libro. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, saben, de decir, sí, yo tengo historias inclusive hasta para ponerlas en un libro. Y es cierto, todos tenemos las mismas historias. La diferencia es que unos no son conscientes y las viven y las olvidan, y otros las hacen conscientes y las convierten en una historia. Yo creo que eso es en particular lo que a mí me pasó. Traté de que mis experiencias de la vida fueran de manera conscientes. Y al final se convirtieron en una historia que en lo particular para mí no es una enseñanza, sino es una muestra de una simple vida consciente. Es así. Eh, Creo que todos tenemos las mismas experiencias increíbles, fascinantes de la vida. Es solo que a veces no nos damos cuenta y no nos percatamos que estamos viviendo en una experiencia increíble. Vivimos situaciones de amor insólitas como de película, o tenemos viajes donde conocemos a personas increíbles, o hacemos, no sé, un pequeño viaje a las afueras de una ciudad donde surgen las cosas más locas y las vivimos con intensidad y sí, están en la cabeza 2, 3 semanas y luego desaparecen. Creo que para mí contar esta historia por medio de mi personaje que se llama Maya es justamente eso, ¿no? Un reflejo de una vida que la he hecho más consciente, ¿no? Me he dado cuenta, no, ni siquiera ha sido algo exagerado, ¿no? Simplemente me he dado cuenta que han sucedido cosas no normales en mi vida y quise compartirlas con la firme convicción de que alguien puede encontrar un espejo aquí. Yo sí te soy sincero con algo. Yo cuando escribí esta historia, yo obviamente lo haces con el fin de desahogo, porque eso pueden ser los escritores. Es una forma de desahogarte emocionalmente, ¿no? De sacar todo lo acontecido y plasmarlo en papel. Sí es una forma personal, como lo hacen los escritores. Hoy me he dado cuenta que sí es algo muy personal que vive cada uno de los escritores, sus historias.
Pero eso es lo bonito de cada uno de los libros, ¿no? Que puedes tú reflejarte en cada una de esas experiencias. Y es así como tú te conectas y dices, oye, wow, hay alguien más que está viviendo exactamente lo que yo viví o lo que yo estoy viviendo. Porque así podemos aprender. Mira, yo tengo un ejemplo clarísimo. Yo soy hermano, el más joven de mi familia, ¿no? Soy el menor de la familia. Tengo tres hermanos mayores que yo, dos hombres y una hermana. Yo, gran parte de las enseñanzas que tuve de ellos fueron por todo lo que yo vi en ellos. Y yo puedo considerar que al ser el menor de la familia, tuve la oportunidad de aprender más de los errores de mis hermanos, solo viéndolos, solo haciendo una especie de espejo consciente, ¿no? Entonces yo evité muchísimos obstáculos en mi vida porque para mí ellos eran mi espejo. Y eso es interesante porque eso es lo que justamente sucede con los libros, ¿no? Creo que en específico este tema, este tipo de libros que son novelas que vienen con un enfoque un poquito más de desarrollo personal, tienen como el objetivo justamente eso, ¿no? De plasmar una historia para que tú te reflejes y puedas aprender y puedas darte cuenta que hay una manera diferente de vivirlo. O quizás que hay una manera diferente de cómo lidiar con la situación. Esa es la palabra que quería, lidiar con la situación, porque tampoco se trata de evitar los obstáculos. Me queda bien claro que los obstáculos están ahí para aprender. Es lo que nos desarrolla como seres humanos. Pero sí para darle una perspectiva diferente cuando tienes la oportunidad de leerlo a través de alguien más, de una experiencia ajena. Entonces, es increíble. Yo hablaba con mi amigo y me decía, y es que, pero ¿cómo le haces? Y la estructura, y luego, ¿cómo es que lo aterrizas? Y creo que la premisa de todo esto es que si hay algo que está despertando en ti, si hay algo que sientes con la intención de hacer, si hay algo con lo que hay una chispa de poder hacer cualquier cosa, un trabajo nuevo, una pareja nueva, cualquier cosa que estés buscando, no pienses que tiene que tener una estructura perfecta, no pienses que tiene que tener una fluidez exacta. ¿Ve? Creo que lo mejor que se puede hacer en estos casos es acción, acción pura. Ya el proceso se irá construyendo con perfección. Pero ayer mi amigo me decía, es que no sé, yo siempre he querido hacer eso, siempre he querido escribir, siempre he querido plasmar algo, tengo increíbles historias, pero no sé cómo comenzar. Comienza, es así. No te preocupes porque la estructura se va a hacer, porque la fluidez va a surgir o cómo se debe de hacer. Simplemente es acción. ¿Y cuál es la acción que tengo en ese presente? Es tomar un papel, una pluma y escribir. Eso es. Y eso funciona para todos, ¿no? Funciona para cualquier cosa que estemos buscando, un trabajo, una oportunidad nueva. La pregunta que se debe de hacer es, ¿qué tengo a mi alcance en este momento, en este preciso momento, para empezar a tomar acción en algo que quiero? Güey? Y comienza. Esa es la realidad de las cosas. Me encantaría contarles la historia de cómo surgió esto, pero es más o menos así. Surgió porque desde hace muchos años que yo quería escribir, muchos años. Yo creo que era cuando tenía como unos 21, 20, 22 años más o menos que inicié los bocetos de un primer libro y se quedó ahí, no hubo continuidad. Y era porque realmente estaba buscando una historia que se conectara con algo especial, ya saben, querer buscar lo perfecto como siempre, ¿no? Y pues bueno,
Surgió esa historia cuando salí de México, cuando embarqué en este viaje en 4 países diferentes, viviendo en 4 países diferentes. Y me pareció interesante porque esa historia la transporté de una manera diferente porque, pues bueno, la conecté en una especie de novela y aquí el resultado justamente. Siempre me ha encantado contar historias, no lo quise contar como una biografía, pero es más o menos una autobiografía. Pero me encanta el hecho de transportarlo a un personaje, sacar estas ideas y ponerlas en un contexto de personaje me parecía increíble. Porque siempre lo he hecho así. Mi personaje que inició en el modelaje se llama Diego Garci, ¿no? Y me encantaba darle un estilo. De hecho, así fue como construí una persona más segura, con más confianza, una autoestima más alta, cosas que yo carecía mucho, pero mi personaje me ayudó a construirlas, a practicarlas constantemente, ¿no? Entonces, dije, bueno, voy a transportar un nuevo personaje para contar una nueva historia. Y es aquí donde surge Maya. Si no has tenido la oportunidad de leerlo, te invito a que tengas la experiencia de poder leer esta increíble historia y que me comentes, que me digas si hay algunas dudas de cómo surgió la historia. Creo que voy a hacer un segundo video donde voy a plasmar un poquito más a detalle la historia de cómo surgió el libro, porque es muy interesante. Es una historia muy, muy particular. Y en otro video creo que la voy a contar más en específico. Hoy quise compartir esto porque ayer es la situación en la que estuve con mi amigo, es fresco, entonces quería conectarla con estas primeras impresiones de mi libro, ¿no? Así que si hay alguna duda, déjalas en los comentarios. Hazme saber qué es lo que piensas de este nuevo libro. Y habrá un segundo video, sí, para ser un poco más detallado. De hecho, les voy a leer unos capítulos también en otros videos. Así que la persona que esté interesada, pues háganmelo saber en los comentarios. Nos vemos la próxima. Disfruten y acción, acción, acción.